En esta oportunidad vamos a realizar un enterito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. En el día de hoy vamos a realizar este enterito para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Esta va a ser la primera prenda que estoy publicando en el canal de este tipo. Había realizado enteritos pero de verano y este va a ser el primero que va a ser más para días de frío. Bueno, les voy a mostrar un poquito el punto fantasía que empleamos en este enterito. Van a ver que es muy fácil de tejer y lo que empleamos son las varetas y después hicimos trenzados que lo aplicamos tanto en la parte de las delanteras como también de las piernitas delanteras y también en la parte de los brazos, o mejor dicho en la parte de las mangas. Es un tejido muy fácil de hacer, no van a tener mucha complicación y también lo podemos hacer tanto para nena como para varón. En este caso yo lo hice para varón. Lo único que tenemos que hacer si lo queremos hacer para nena es cambiar el lugar donde vamos a hacer los ojales de los botones, nada más. Después se teje de la misma forma para ambos sexos. Ahora les voy a explicar cómo tejimos este enterito. Empezamos primero tejiendo una piernita, después tejimos la segunda pierna y después unimos ambas piernas y empezamos a trabajar en redondo unos centímetros. Después van a ver que hasta acá llegamos tejiendo todo en redondo y acá hicimos ya la abertura del enterito y después de hacer la abertura seguimos trabajando en recto hasta llegar a la altura de la sisa. Ya acá empezamos a hacer la división porque como esto lo trabajamos en redondo, acá teníamos que separar lo que va a corresponder ya a la parte de las delanteras, que serían estas, y después a la parte de la espalda. Bueno, una vez que tejimos el cuerpo entero, primero una delantera, después la espalda y después la otra delantera, después hicimos la costura de los hombros, después tejimos el cuellito y después empezamos a tejer el borde de las delanteras. Bueno, ahí en el borde de las delanteras van a ver que yo explico cómo tejemos en el caso que lo queramos hacer para nena. Bueno, una vez que terminamos de hacer esto, hicimos las manguitas. Van a ver que en la manguita, acá en el centro, incorporamos la trencita. Van a ver que la trenza es muy fácil de tejer. Bueno, una vez que hicimos la manguita, después hicimos la costura del lateral de la manguita y después cosimos la manguita al cuerpo. Y de esta forma tan sencilla tejimos este enterito. También recuerden dejarme en los comentarios cómo llaman esta prenda en sus países. Si tienen otros nombres, yo lo conozco como enterito. Y también pueden dejarme en los comentarios qué prenda les gustaría que trabaje para que hagan un conjunto con este enterito. Puede ser la gorrita, bueno, cualquier prenda que a ustedes se les ocurra que quedaría bien con esta prenda, me lo dejan en los comentarios y yo voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 170 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, 4 botones, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar tejiendo la primera pierna. Para ello vamos a hacer 42 cadenas. Cuando tengamos las 42 cadenas la vamos a cerrar con un punto deslizado. Para ello siempre seguimos la línea de la cadena de esta forma
para que no quede torcida al momento de cerrar con el punto deslizado. Llegamos a la primera cadena y ahí cerramos con un punto deslizado. De esta forma. Y ahora vamos a tejer la primera fila en punto media vareta. Vamos a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la primera media vareta la vamos a tejer sobre la primera cadena que tejimos. Entonces tejemos de esta forma la primera media vareta y ahora continuamos tejiendo todo en punto media vareta hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta de comienzo de la fila. De esta forma. Y ahora vamos a tejer la fila 2 y vamos a empezar a tejer el punto elástico simple. Es decir que vamos a trabajar con varetas en relieve por delante y por detrás. Voy a comenzar primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y acuérdense que la diferencia entre una vareta normal y una vareta en relieve está solamente en el lugar donde vamos a insertar la aguja. En la vareta común, la aguja siempre la insertamos de esta forma. En cambio, en las varetas en relieve, si es por delante, la aguja va por delante del tejido y van a ver que abraza de esta forma la media vareta. En cambio, si es por detrás, la aguja va por detrás del tejido y abraza de esta forma la vareta. Esa es la única diferencia que hay entre esas dos varetas. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con la secuencia. Vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y otra vareta en relieve por detrás. Empezamos. Tejemos. La primera vareta van a ver que la voy a tejer sobre la primera media vareta de la fila anterior. Hacemos una vareta en relieve por delante. Ahora hacemos una vareta en relieve por detrás. Tomo la lazada, la aguja va por detrás del tejido y abraza la vareta de esta forma. Y tejemos de forma normal. Bueno, esta es la secuencia de toda la fila. Nuevamente, tejo una vareta en relieve por delante, tomamos la lazada y la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta y tejemos como si fuera una vareta normal. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por detrás del tejido, abraza la vareta, la media vareta mejor dicho, y tejemos como si fuera una vareta normal. Esta secuencia es la que tenemos que repetir por toda la fila. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abrazo la vareta y de esta forma tejimos una vareta en relieve por delante. Ahora hacemos una vareta en relieve por detrás. La aguja en este caso va por detrás del tejido, abraza la media vareta y tejo de forma normal. Nuevamente, vamos a tejer una vareta en relieve por delante. Tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la media vareta y tejo de forma normal. Nuevamente tomamos una lazada, en este caso la aguja va por detrás del tejido, abrazo la media vareta y tejemos de forma normal. Entonces vamos tejiendo una vareta en relieve por delante y por detrás. Una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Comenzamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y la fila número 3 se teje de la misma forma que tejimos la fila 2. Es decir que vamos a tejer la secuencia de una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. En este caso van a ver que la vareta en relieve por delante va a caer sobre la vareta en relieve por delante de la fila anterior y la vareta en relieve por detrás va a caer sobre la vareta en relieve por detrás de la fila anterior. Vamos a comenzar entonces tejiendo una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás.
Nuevamente tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta de comienzo de la fila. De esta forma terminamos de tejer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo más filas del punto elástico simple. En total vamos a tejer 6 filas. Cuando terminemos de tejer las 6 filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer las 6 filas en total. Ahora vamos a tejer una fila en punto media vareta y en esta fila vamos a hacer aumentos porque yo quiero que al terminar la fila que sigue, que sería la número 7, me quede un total de 50 media varetas o puntos. Vamos a empezar entonces haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a tejer 2 media varetas. La primera la voy a hacer sobre la primera vareta en relieve de la fila anterior. Tejemos una y 2 media varetas. Ahora voy a tejer un aumento, es decir que voy a tejer 2 media varetas en el mismo lugar. Tejo una y vuelvo a tejer otra en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer la secuencia. Vamos a tejer 4 media varetas, un aumento. Hacemos entonces 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejemos un aumento. Tejo una media vareta y vuelvo a tejer otra media vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Tejemos 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora hacemos un aumento. Tejo una media vareta y vuelvo a tejer otra en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Tejemos 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejemos un aumento. Tejo una y ahora tejo otra en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora me quedan 4 varetas en relieve de la fila anterior, así que sobre esas varetas vamos a tejer media varetas. En total vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Bueno, esta fila que tejimos, que es la fila 7, va a ser una fila de base. Ahora vamos a empezar a tejer las filas del punto fantasía. Antes de comenzar les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Vamos a tejer, van a haber varetas y en el centro vamos a tratar de hacer estos trenzados. Van a ver que tenemos 1, 2 y 3 trenzados que se trabajan con varetas en relieve por delante. Pero van a ver que vamos a utilizar varetas simples y varetas dobles para hacer estas trenzas. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y estas 3 cadenas simbolizan ya una vareta. Ahora vamos a tejer 6 varetas. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a empezar con este primer trenzado. Se trabaja con varetas en relieve por delante. Vamos a empezar haciendo primero 2 varetas en relieve por delante y lo vamos a empezar a tejer sobre la segunda vareta que sigue. Es decir, que dejamos esta vareta sin tejer. Entonces tejemos. La primera dejamos sin tejer y empezamos sobre la segunda.
tejemos una vareta en relieve por delante y ahora hacemos la segunda sobre el punto que sigue. Ahora vamos a trabajar una vareta doble en relieve por delante, que se trabaja sobre la primera media vareta que pasamos sin tejer. Van a ver que la vareta doble en relieve se teje de la misma forma que la vareta en relieve común. La única diferencia está que en este caso vamos a hacer 2 lazadas. Entonces hacemos 1, 2 lazadas y la aguja va para atrás del tejido y tomamos la primera media vareta que pasamos sin tejer de esta forma. Y ahora tejemos como si fuera una vareta doble normal. Este va a ser el primer trenzado. Ahora voy a tejer una vareta común sobre el punto que sigue. Ahora vamos a continuar tejiendo este trenzado, que para hacer este trenzado utilizamos 6 puntos de la fila anterior. Primero vamos a comenzar haciendo 2 varetas en relieve por delante sobre los puntos que siguen. Tejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve, mejor dicho, 2 varetas dobles en relieve por delante. En este caso lo vamos a tejer a partir de la tercera vareta, es decir que la primera y la segunda las dejamos sin tejer. Entonces tomamos 2 lazadas y contamos 1, 2 y en la tercera media vareta de la fila anterior tejemos la primera vareta doble en relieve. Ahora vamos a tejer la segunda sobre el punto que sigue. Tomamos 2 lazadas y abrazamos la vareta que sigue y tejemos la vareta doble en relieve por delante. Ahora vamos a volver a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante sobre estas 2 media varetas que pasamos sin tejer. Entonces hacemos 2 lazadas y en este caso empezamos desde la primera. La aguja va para atrás del tejido, abraza la primera media vareta que pasamos sin tejer y tejemos la vareta doble en relieve. Ahora vamos a hacer la segunda. Tomamos 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y abraza la segunda media vareta que pasamos sin tejer. Y tejemos la vareta doble. De esta forma hicimos el segundo trenzado. Ahora tejemos una vareta común sobre el punto que sigue. Bueno, vamos a volver a tejer nuevamente este trenzado chiquito, lo vamos a volver a repetir nuevamente. Acuérdense, tenemos que tejer 2 varetas en relieve por delante, la primera la dejamos sin tejer y pasamos a tejer sobre la segunda vareta que sigue o media vareta que sigue. Entonces tejemos una vareta en relieve, ahora tejo la segunda sobre el punto que sigue. Ahora vamos a trabajar una vareta doble en relieve. Tomamos 2 lazadas y esta la tejemos sobre la primera media vareta que pasamos sin tejer. Entonces la aguja va por detrás del tejido, abraza esa vareta y tejemos la vareta doble. De esta forma hicimos, sería el tercer trenzado, que sería un trenzado chiquito. Y ahora continuamos tejiendo todo en punta vareta hasta llegar al final. Entonces, tejemos ahora todo en punto vareta. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 1. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Acuérdense que estas 3 cadenas se cuentan como si fueran una vareta. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena hacemos el punto deslizado. Ahora vamos a trabajar la fila número 2. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a trabajar el trenzado chico y se trabaja de la misma forma que hicimos en la fila 1. Vamos a comenzar primero haciendo
2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que tejemos a partir de la segunda vareta que sigue, es decir, que la primera la dejamos libre. Entonces tejo una vareta en relieve por delante y ahora la segunda. Ahora vamos a trabajar una vareta doble en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas y la vamos a tejer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer, que es esta. De esta forma hicimos este trenzado chiquito. Ahora vamos a hacer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a trabajar el trenzado grande. Vamos a comenzar haciendo 2 varetas, dos varetas dobles en relieve por delante. Entonces tomamos 2 lazadas, 1, 2, y en este caso vamos a dejar sin tejer las 2 primeras, esta y esta vareta, y vamos a tejer sobre la vareta que sigue. Acuérdense que estamos tejiendo varetas dobles. Entonces hacemos una vareta doble y ahora tejemos la segunda sobre la vareta que sigue. Vamos a volver a tejer nuevamente 2 varetas dobles en relieve. En este caso lo vamos a hacer sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Nuevamente tomamos 2 lazadas, pero en este caso, en vez de que la aguja vaya por delante del tejido, va a ir por detrás de estas 2 varetas que tejimos, pero igualmente van a ser varetas en relieve por delante. Bueno, entonces van a ver que la aguja va por detrás de las varetas que tejimos y va a tomar la primera vareta que pasamos sin tejer. Acuérdense que siempre son varetas en relieve por delante. Entonces, tomamos la primera vareta que pasamos sin tejer y tejemos la vareta doble. Nuevamente, van a ver que es una vareta en relieve por delante igualmente, aunque en este caso la aguja vaya por detrás de las varetas dobles. Volvemos a repetir nuevamente sobre la vareta que sigue. Hacemos 2 lazadas, van a ver que la aguja va de esta forma. Lo que hace la aguja es ir por detrás de las varetas dobles y ahora toma la vareta que está libre y ahí tejemos la vareta doble. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve sobre las varetas que siguen. Una y 2 varetas en relieve. De esta forma hicimos la trenza mediana o grande. Ahora vamos a hacer una vareta común y vamos a hacer de nuevo el trenzado chiquito. Trabajamos 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que la primera vareta no se teje, sino que tejemos a partir de la segunda. Tejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a hacer una vareta doble en relieve. Hacemos 2 lazadas y la tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Y ahora continuamos tejiendo varetas hasta llegar al final. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila 3 y van a ver que la fila 3 es idéntica a la fila 1. En este caso la vamos a mostrar porque nosotros la fila 1 la tejimos sobre la fila de media varetas. En este caso la fila 1 se teje sobre la fila número 2. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo 3 cadenas para levantar la labor. Ahora tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a trabajar la trenza chiquita. Vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante. La primera la dejamos sin tejer, empezamos a tejer a partir de la segunda. Tejo una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer una vareta doble. Hacemos 2 lazadas
y la vamos a tejer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. De esta forma hicimos el trenzado más chico. Ahora vamos a tejer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a hacer el trenzado más grande. Vamos a empezar haciendo 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. Dejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a trabajar varetas dobles. Vamos a hacer 2 varetas dobles en relieve por delante. Vamos a hacer 2 lazadas y en este caso la vamos a tejer sobre la tercera vareta que sigue. Es decir, que estas 2 varetas las dejamos sin tejer. Entonces cuento 1, 2 y en la tercera vareta empiezo a tejer. Tejemos una, ahora hacemos la segunda vareta doble. Hago 2 lazadas y la tejo sobre la vareta que sigue. 1, 2 y 3 pasadas. Hicimos las 2 varetas dobles en relieve por delante. Ahora vamos a trabajar nuevamente 2 varetas dobles en relieve por delante. En este caso lo vamos a hacer sobre las 2 varetas que siguen. Van a ver que aquí hay una diferencia entre la fila número 2 y la que es ahora la 3 o la 1 en cuanto a la vareta doble. En este caso van a ver que yo hago la vareta doble y esta vareta doble va por adelante del tejido, en cambio la otra iba por detrás de las varetas dobles y tejíamos las varetas en relieve por delante. En este caso van a ver que va por delante de las 2 varetas dobles y empezamos a tejer por la primera que pasamos sin tejer y hacemos la vareta doble. Nuevamente tomo 2 lazadas y tejemos sobre la segunda que sigue. Bueno, esta es la diferencia que existe en estas 2 varetas. Van a ver que estaban por adelante. De nuevo yo voy a volver a mostrar la fila 2, voy a tejer la 4 para que ustedes vean la diferencia. Bueno, ahora vamos a tejer una vareta común sobre la que sigue y vamos a tejer nuevamente un trenzado chiquito. Vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante, la primera dejamos sin tejer, tejemos la que sigue, una y ahora la segunda. Ahora vamos a tejer una vareta doble sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Y ahora continuamos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior, hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3, cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Ahora les voy a mostrar un poquito de nuevo la repetición de la fila 2 para que ustedes vean y además también voy a explicar la trencita para ver que les quede más clarito. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Acuérdense que ahora volvemos a repetir la fila 2. Y ahora tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a tejer la trenza chiquita. Empezamos haciendo 2 varetas en relieve por delante y empezamos a partir de la segunda vareta. Tejemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta doble que la tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue y ahora vamos a hacer el trenzado más grande. Bueno, vamos a empezar haciendo 2 varetas dobles en relieve por delante. Tomo 2 lazadas y lo hacemos a partir de la tercera vareta. Es decir, que dejo 1, 2 y en esta tercera vareta voy a hacer la primera vareta doble. Ahora tejo la segunda vareta doble que la voy a tejer sobre el punto que sigue.
Ahora volvemos a tejer 2 varetas dobles y en este caso lo vamos a tejer sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Van a ver que la diferencia que hay entre la fila número 2 y la 3 es que en este caso estas varetas dobles no las voy a tejer de esta forma, sino que van por detrás de las varetas dobles de esta forma y tejo sobre la primera vareta que dejamos o que pasamos sin tejer y tejemos las varetas en relieve por delante. Entonces tejemos la primera vareta doble y ahora tejemos la segunda. Tomo 2 lazadas, la aguja van a ver que va por detrás del tejido. En realidad va por detrás de estas 2 varetas dobles, de esta forma. Y tejo sobre la vareta que sigue. Pero igualmente siguen siendo varetas en relieve por delante. Tejo 1 y 2. Acuérdense que a veces me confundo y digo varetas, en realidad son varetas dobles. Bueno, van a ver que van por detrás de las varetas dobles, pero se tejen como varetas en relieve por delante. Es decir, que no voy, porque lo malo sería que yo vaya y lo haga así de esta forma, entonces no me saldría el punto. Bueno, seguimos. Ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Ahora tejemos una vareta común y ahora hacemos el trenzado chico. Dejamos la primera vareta sin tejer y ahora tejemos 2 varetas en relieve por delante. 1 y 2. Y ahora tejo una vareta doble en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Y ahora continuamos tejiendo varetas hasta llegar al final de la fila. Bueno, de esta forma mostramos de nuevo la repetición de la fila 2 y así vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener aproximadamente 16 centímetros de largo. Cuando tengamos esas medidas vamos a volver nuevamente. Tejí 16 centímetros de largo, ahora vamos a cortar la hebra. Estiramos y de esta forma tejimos la primera pierna. Ahora vamos a realizar la segunda pierna que se teje de forma similar a la primera, que es esta. Vamos a comenzar primero haciendo el puño, vamos a hacer 42 cadenas y después vamos a hacer 6 filas del punto elástico simple y después vamos a hacer la fila 7 en punto media vareta con los aumentos tal cual hicimos para la primera pierna. Lo que va a cambiar va a ser esta parte donde vamos a empezar a tejer el diseño de trenzas. En ese caso va a cambiar para que no me queden igual las dos, van a ver que me queda un costado, si yo tejo la otra de la misma forma me va a quedar también igual a esta, entonces tenemos que variar esta parte. Bueno, yo ya tengo tejida, van a ver, las 6 filas del punto elástico simple y la fila de media varetas. Ahora vamos a empezar con la fila número 1 del punto fantasía. En este caso solamente va a cambiar esto, la cantidad de varetas, no en esta parte de trenzas se va a tejer de la misma forma. Bueno, vamos a comenzar con la primera fila. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2, 3. Y en este caso, acuérdense que para la primera pierna hacíamos primero 6 varetas. En este caso, en vez de hacer 6 varetas, vamos a hacer 29 varetas. Entonces, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a ir tejiendo hasta tener 29 varetas. Tejí las 29 varetas. Ahora en esta parte vamos a empezar a trabajar aquí las trencitas que teníamos en la otra pierna. Vamos a comenzar haciendo la trenza chiquita. Acuérdense, dejamos una media vareta libre y en la siguiente vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante. Tejemos primero una y ahora la segunda sobre la media vareta que sigue. Ahora tejemos una vareta doble en relieve. Hacemos 2 lazadas y en este caso la tejemos sobre la primera que pasamos sin tejer.
Ahora tejemos una vareta común sobre la media vareta que sigue. Ahora vamos a trabajar la trenza más grande. Vamos a empezar haciendo primero 2 varetas en relieve por delante, 1 y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas. Vamos a tejer sobre la tercera media vareta que sigue. Entonces contamos 1, 2 y en la tercera tejemos la vareta doble en relieve por delante. Ahora hacemos la segunda, que la tejemos sobre el punto que sigue. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante sobre las 2 varetas que sobre las 2 media varetas que pasamos sin tejer. Tomo 2 lazadas y tejemos primero sobre la primera. Ahora tejemos la segunda sobre la media vareta que sigue. Ahora tejemos una vareta común sobre la media vareta que sigue. Bueno, van a ver que de esta forma hicimos el trenzado más grande. Ahora volvemos a hacer una trenza chiquita. Hacemos 2 varetas en relieve por delante. La primera dejamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Dejo una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta doble. Hacemos 2 lazadas y la tejemos en este caso sobre la primera que pasamos sin tejer. Y ahora vamos a tejer 6 varetas comunes. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Van a ver que la única diferencia está acá en las varetas, es decir que al comienzo en vez de tejer 6 varetas voy a tejer 29 varetas. En cambio en la otra pierna empezábamos tejiendo al comienzo 6 varetas y después la trenza. Bueno, solamente estamos invirtiendo en este caso la cantidad de varetas al comenzar. Ahora les voy a mostrar la fila 2. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas y nuevamente vamos a volver a tejer 29 varetas. 1, 2, 3, 4 y así vamos a ir tejiendo hasta tener 29 varetas. Tejí las 29 varetas, ahora vamos a hacer las trenzas. Vamos a comenzar haciendo primero la trenza más chiquita. Vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante. La primera la dejamos sin tejer, empezamos a partir de la segunda. Tejo una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta doble en relieve. Hacemos 2 lazadas y la tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. 1, 2 y 3 pasadas. Hicimos la vareta doble. Ahora tejemos una vareta común. Y ahora vamos a empezar tejiendo 2 varetas dobles en relieve por delante. Hacemos 2 lazadas y la tejemos a partir de la tercera vareta. Voy a contar 1, 2 y sobre la tercera vareta empezamos a tejer. Tejo una, ahora tejo la segunda vareta en relieve por delante, mejor dicho vareta doble, acuérdense que es una vareta doble. La vamos a tejer sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante. Van a ver que en este caso, como lo expliqué para la otra pierna, hacemos las 2 lazadas y en este caso la aguja van a ver que va por detrás de las varetas dobles, de esta forma, pero igualmente son una vareta en relieve por delante porque van a ver que cuando yo voy a agarrar la vareta sobre la cual voy a tejer la vareta doble siempre es por delante. Si fuera por detrás, directamente la aguja iría así de esta forma.
pero no, van a ver que la aguja va por delante del tejido, de la vareta en este caso, y tejo como en forma normal la vareta doble. Bueno, hicimos una, ahora vamos a tejer la segunda. Tomo 2 lazadas, la aguja nuevamente va por delante y toma la vareta que sigue. Y trabajamos la segunda vareta doble. Ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve por delante, sobre los puntos que siguen. 1 y 2. Ahora vamos a hacer una vareta común sobre la vareta que sigue. Y ahora tejemos un trenzado chiquito. Hacemos 2 varetas en relieve por delante. La primera pasamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. 1 y 2 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos una vareta doble, que la tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora vamos a tejer 6 varetas comunes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas comunes. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Ahora voy a tejer la fila 3. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Y ahora tejemos 29 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y así tejemos hasta tener 29 varetas. Tejimos las 29 varetas, ahora vamos a empezar a tejer la parte de las trenzas. Vamos a comenzar haciendo la trenza chiquita, vamos a hacer 2 varetas en relieve por delante. La primera dejamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Hacemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta doble. Hacemos una lazada y la tejemos sobre la primera que pasamos sin tejer. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer el trenzado más grande. Vamos a comenzar haciendo 2 varetas en relieve por delante. 1 y 2. Ahora trabajamos 2 varetas dobles, que las hacemos a partir de la tercera vareta. Contamos 1, 2 y en la tercera vareta comenzamos. Hacemos una y ahora hago la segunda vareta doble. Vamos a volver a tejer 2 varetas dobles. Hacemos 2 lazadas. En este caso las tejemos sobre las 2 primeras que pasamos sin tejer. Es decir, empiezo a tejer desde acá. Tejemos una y ahora hago la segunda vareta doble sobre la vareta que sigue, que es esta. Ahora vamos a tejer una vareta común. Hacemos un trenzado chiquito, hacemos 2 varetas en relieve por delante. Primera dejamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Ahora hago la segunda vareta y ahora vamos a tejer una vareta doble. Hago 2 lazadas y la tejemos sobre la primera que pasamos sin tejer. Ahora tejemos 6 varetas comunes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas comunes. Ahora mejor dicho, cierro la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de tejer la fila 3 y así vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Y vamos a tejer la misma cantidad de filas que tejimos para la otra pierna o la misma medida. Cuando tengamos esa cantidad de filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer la segunda pierna y ahora la vamos a unir para empezar a trabajarlas juntas.
Van a ver que tejimos la misma cantidad de filas y en mi caso la última fila que tejí es repetición de la fila 3. Ahora, cuando unamos las piernas voy a tener que tejer la repetición de la fila 2. Bueno, vamos a comenzar haciendo, una vez que cerramos la última fila de la segunda pierna, vamos a continuar tejiendo con la misma hebra. Vamos a hacer primero 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a unir con la otra pierna y la vamos a unir sobre las cadenas. Acuérdense que acá tenemos las cadenas, entonces la vamos a unir con la tercera cadena. Inserto la aguja en la tercera cadena y unimos con un punto deslizado. Bueno, una vez que están unidas vamos a empezar con la fila. En este caso yo tengo que repetir la fila 2. Primero voy a hacer 3 cadenas para levantar la labor y voy a tejer. La primera vareta la voy a hacer sobre estas 3 cadenas, es decir, en el mismo lugar donde saqué las 3 cadenas. Ahí voy a tejer una vareta. Y ahora voy a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior, hasta llegar al lugar de las trenzas. Bueno, van a ver que llegué al lugar de las trenzas y aquí vamos a tejer, en mi caso va a ser la repetición de la fila número 2. Si ustedes terminaron en la fila número 2, tienen que hacer la repetición de la fila 3. Bueno, no voy a explicar esta parte porque ustedes tienen que seguir tejiendo tal cual la secuencia que les toque y vamos a tejer toda esta pierna, que sería la primera, hasta llegar acá, hasta la última vareta de la primera pierna, es decir, que tejemos hasta acá. Cuando terminemos de tejer hasta este lugar, vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, van a ver que tejimos. Desde este lugar dimos vuelta por toda la pierna y tejimos hasta la última vareta de la fila anterior de esta pierna. Ahora vamos a empezar a tejer por esta parte. Primero van a ver que tejí. Van a ver que la última vareta que tejí es sobre la última vareta de la fila anterior de la pierna. Ahora voy a tejer una vareta que le voy a hacer sobre la tercera cadena también de esta pierna. Entonces acá en este lugar tejo una vareta. Van a ver que de esta forma acá no me va a quedar como un agujero. Si yo no tejo ahí sobre esas 3 cadenas me va a quedar un espacio muy grande. Ahora voy a tejer sobre las 2 cadenas. Vamos a hacer una vareta por cada cadena. Entonces tejo una vareta y ahora la segunda vareta sobre la cadena que sigue. Ahora vamos a continuar tejiendo sobre esta pierna. Vamos a hacer una vareta en este caso también sobre la tercera cadena de la fila anterior. Van a ver que acá tenemos las 3 cadenas, entonces en la tercera cadena vamos a hacer la primera vareta. Y ahora vamos a continuar tejiendo todo en punto vareta. Esta era la segunda pierna. Bueno, vamos a continuar tejiendo, van a ver que de esta forma ya unimos la primera pierna con la segunda. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces todo vareta, después vamos a tejer lo que sería la parte de las trenzas y vamos a tejer hasta llegar acá, hasta sería la última vareta de la segunda pierna que sería este lugar. Hasta ahí vamos a tejer, después les voy a mostrar cómo se tejer esta parte. Terminé de tejer todos los puntos sobre la segunda pierna, van a ver que tejí hasta la última vareta de la fila anterior. Ahora vamos a continuar, voy a tejer una vareta, en este caso la vamos a tejer también acá sobre la tercera cadena. Así, de esa forma no nos va a quedar acá un espacio vacío. Bueno, entonces en la primera, segunda y la tercera cadena, ahí vamos a tejer una vareta. Y ahora vamos a tejer sobre estas 2 cadenas que teníamos de unión. Voy a tejer sobre la primera cadena, voy a hacer una vareta y sobre la segunda cadena que sigue hago otra vareta. Y ahora directamente vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de unir las 2 piernas. Y ahora tenemos que continuar trabajando en redondo de forma normal. Así que ahora ya es fácil porque tenemos que trabajar solo en redondo. Y la única diferencia van a ver que acá está solamente en que nos tenemos que acordar de trabajar las trenzas, pero después todo lo demás en punto vareta, así que es fácil. Bueno, vamos a empezar entonces, voy a hacer 3
cadenas y ahora voy a tejer varetas. En este caso van a ver que aquí tengo que tejer 7 varetas. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora voy a hacer la trenza. En este caso ya no voy a mostrar la trenza porque ya la tejimos varias veces, entonces seguimos de forma normal, tejiendo la trenza según la secuencia que les toque. A mí yo tendría que tocar la repetición, en este caso de la fila 3, a ustedes tienen que ver qué les corresponde. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces esta parte de la trenza y aquí vamos a tejer todo varetas, que esta parte sería ya la espalda. Vamos a seguir tejiendo todo vareta, vareta, vareta sobre las varetas de la fila anterior. Nuevamente vamos a llegar al lugar de las trenzas, vamos a tejer las trenzas y después vamos a tejer todo varetas sobre estas varetas hasta llegar nuevamente al comienzo de la fila. Si ustedes quieren, pueden tejer todo vareta y realizar este trenzado y nos detenemos aquí y yo de nuevo vuelvo a ver o les digo cuántas varetas me quedó en esta parte para finalizar la fila. Bueno, entonces tejemos hasta aquí y volvemos nuevamente. Terminé de tejer sobre este trenzado, ahora vamos a tejer las varetas que quedan en este lugar. Vamos a tejerlas juntas para que vean ustedes cuántas varetas tenemos en esta parte. Bueno, vamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas que tenemos en este lugar. Ahora van a ver que ya terminamos de tejer sobre todos los puntos de la fila anterior. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma terminamos de tejer la segunda fila y van a ver que entonces al comenzar la fila tenemos que tejer 7 varetas y al terminar la fila tenemos que tejer 9 varetas. Bueno, de esta forma vamos a continuar tejiendo, repitiendo la fila 2 y 3 y vamos a tejer hasta tener aproximadamente, midiendo desde acá, entre 5 a 7 centímetros de largo. Si queremos podemos tejer más centímetros y cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, aproximadamente midiendo desde acá hasta aquí, tejí 6 centímetros de largo y la última fila que tejí es repetición de la fila número 2. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la abertura del body. Bueno, para eso vamos a empezar primero contando las varetas que tenemos en el centro, es decir, entre este grupo de trenzas y este grupo de trenzas. Yo voy a contar, tengo 3, 6, 9, 12, 15, 16 y 17 varetas. Acuérdense que estas 3 cadenas se cuentan como si fuera una vareta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a empezar a trabajar desde acá y voy a contar 6 varetas desde este lugar. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 varetas. Y me voy a trasladar con puntos deslizados a la sexta vareta, que sería esta. Bueno, entonces empezamos. Ahora, sobre esta primera vareta que sigue, hago un punto deslizado porque yo me tengo que colocar, si cuento desde acá, en la sexta vareta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Hasta ahí hago un punto deslizado y voy a empezar a tejer desde esta vareta. Ahora, en este caso ya no vamos a trabajar en redondo, sino ida y vuelta. Primero voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora, voy a tejer en el mismo lugar donde sacamos las cadenas, voy a tejer la primera vareta. Vamos a tejer en total 6 varetas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas.
Y ahora vamos a hacer el grupo de trenzas. En este caso, acuérdense que estoy tejiendo ahora, sería la fila 3 o repetición de la fila 3. Vamos a hacer la primera trenza pequeña. Primero hacemos 2 varetas en relieve por delante. La primera dejamos sin pasar, es decir, la pasamos sin tejer. Hacemos una y 2 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos una vareta doble en relieve por delante, hacemos 2 lazadas y en este caso tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. De esta forma. Bueno, hicimos la trenza chiquita. Ahora vamos a hacer una vareta común y ahora vamos a tejer la trenza que es más grande. Vamos a comenzar haciendo primero 2 varetas en relieve por delante. Una y 2. Ahora tejemos 2 varetas dobles en relieve por delante. En este caso, acuérdense que dejamos sin tejer estas 2 que siguen y tejemos a partir de la tercera vareta. Hacemos 2 lazadas, la primera, la segunda, tejo sin tejer y tejo sobre la tercera. Ahora hacemos la segunda vareta doble sobre la vareta que sigue. Vamos a volver a tejer 2 varetas dobles en relieve por delante sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Hacemos la primera y ahora hacemos la segunda vareta doble. Ahora tejemos una vareta común sobre la vareta que sigue. Acuérdense que esto ya lo explicamos anteriormente. Bueno, ahora voy a hacer la trenza chiquita. Hacemos entonces 2 varetas en relieve por delante. Acuérdense que la primera dejamos sin tejer. Hacemos una y 2. Y ahora tejemos una vareta doble en relieve sobre la primera que pasamos sin tejer. Y ahora continuamos tejiendo todo en punta vareta hasta llegar nuevamente a las otras trenzas. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo todo en vareta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tejer todo por este lado en vareta, todo vareta, hasta llegar a las trenzas. Vamos a tejer sobre las trenzas, como lo hicimos, y vamos a tejer hasta aquí. Cuando tejamos hasta aquí vamos a volver y vamos a ver cómo vamos a continuar en esta parte. Llegamos a este lugar, acuérdense que teníamos que tejer hasta la última trenza, que es esta trenza chiquita. Ahora vamos a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y hasta ahí vamos a terminar la fila. Es decir, que este espacio nos va a quedar libre y va a ser la abertura del enterito. Acuérdense que al comienzo tejíamos 6 varetas y al finalizar también tejemos 6 varetas. Ahora, en el centro nos van a quedar 5 varetas sin tejer. Si ustedes cuentan, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora, acuérdense que la última fila que estamos tejiendo es la repetición de la fila 3. Ahora, lo que vamos a hacer es dar vuelta el tejido y vamos a tejer la repetición de la fila 2, pero en este caso esta fila 2 va a ser modificada porque ya no estamos tejiendo en redondo, sino del lado del revés, entonces va a ser diferente la secuencia en la parte de las trenzas. Bueno, vamos a comenzar haciendo 2 cadenas, 1, 2. Acuérdense que yo siempre estas 2 cadenas las utilizo para levantar la labor y no como una vareta. Entonces mi primera vareta va a ir sobre la primera vareta de la fila anterior. En total voy a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora vamos a tejer el grupo de trenzas
de la parte de atrás. Acuérdense que tengo que tejer la fila 2. Bueno, en este caso van a ver que vamos a trabajar con varetas en relieve por detrás y no por delante. Bueno, yo voy a comenzar primero haciendo una vareta doble en relieve por detrás. Tomo 2 lazadas y van a ver que la diferencia, acuérdense que con la otra vareta, es que la aguja no va por delante del tejido, sino que va por detrás del tejido. En este caso, para hacer la trenza chiquitita, voy a saltar 2 varetas. Es decir, que la primera y la segunda no las tejo, sino que tejo sobre la tercera. Bueno, entonces, acuérdense, vareta doble, 2 lazadas, la aguja va por detrás del tejido y tomamos la tercera vareta, que sería esta. Y vamos a tejer la vareta doble en relieve por detrás. Ahora voy a tejer 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. También, en este caso vamos a tomar una lazada y la aguja va por detrás de la primera vareta, que es esta, y ahí tejemos la vareta en relieve por detrás. Hicimos una. Ahora vamos a tejer la segunda, que la tejemos sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. De esta forma. Bueno, tejimos lo que sería la trenza chiquitita. Van a ver que de este lado queda de esta forma, como si estuviéramos tejiendo todo del lado visible. Bueno, ahora vamos a tejer una vareta común. Y ahora vamos a realizar la trenza que es más grande, que sería esta. Vamos a comenzar primero haciendo 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que siguen. Entonces tejo una vareta en relieve y ahora la segunda vareta en relieve por detrás. Ahora vamos a trabajar con varetas dobles en relieve. Vamos a hacer 2 lazadas y las 2 primeras, esta que será la primera y la segunda, las dejamos sin tejer. Empezamos a tejer a partir de la tercera. Trabajamos una y ahora hacemos la segunda vareta en relieve por detrás, sobre la vareta que sigue. Bueno, de esta forma tejimos la segunda vareta en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer nuevamente 2 varetas en relieve por detrás y en este caso lo vamos a tejer sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. Entonces tomamos 2 lazadas y en este caso van a ver que la aguja va a ir por detrás de estas varetas y voy a tomar la primera vareta que pasamos sin tejer, la abrazo y tejemos la vareta en relieve por detrás. Ahora vamos a hacer la segunda. Nuevamente tomamos 2 lazadas, van a ver que la aguja va por detrás de las varetas y tomamos la vareta esta segunda que queda sin tejer. Entonces la aguja va por detrás del tejido, abraza esta vareta y tejemos la segunda vareta en relieve por detrás. Bueno, de esta forma tejimos lo que sería la trenza más grande. Ahora vamos a tejer una vareta común. Y ahora vamos a hacer la trenza chiquita. Primero empezamos haciendo una vareta doble en relieve por detrás. La primera y la segunda dejamos sin tejer y tejemos sobre la tercera. De esta forma. Y ahora tejemos 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 que pasamos sin tejer. Van a ver que en este caso la aguja va siempre por delante del tejido de esta primera vareta doble, pero siempre va por detrás sobre las varetas sobre las cuales vamos a tejer. Entonces, tomo la primera y tejo una vareta en relieve por detrás. Ahora, tomo una lazada y voy a tejer sobre la segunda. Pero siempre acuérdense que en este caso la aguja va por detrás de la vareta doble. Mejor dicho, por delante de la vareta doble y por detrás de la vareta sobre la cual vamos a tejer. Bueno, de esta forma hicimos el trenzado chiquito y ahora vamos a continuar tejiendo todo en punto vareta. Bueno, seguimos tejiendo todo en punto vareta y vamos a tejer hasta llegar nuevamente a la otra trenza y ahí nuevamente vamos a volver a repetir como tejimos en esta parte.
Llegamos al lugar de las trenzas. Vamos a volver a tejer de la misma forma que tejimos el primer grupo de trenza. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo la primera trenza, que es la trenza chiquita. Acuérdense que hacíamos primero una vareta doble en relieve por detrás. Tomo 2 lazadas y dejamos la primera y la segunda sin tejer. Tejemos sobre la tercera. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. En este caso van a ver que yo cuando voy por detrás del tejido no voy de esta forma, sino que mi aguja va por delante de la vareta esta que es doble, pero por detrás de las varetas sobre las cuales voy a tejer. Entonces tejemos la primera vareta en relieve por detrás y ahora la segunda. De esta forma. Hicimos la primera trenza chiquita. Si ustedes miran del otro lado, les va a quedar bien. Ahora, si ustedes ven que les quedó mal es porque están haciendo mal el tejido. Bueno, vamos a seguir. Ahora voy a trabajar una vareta común. Y ahora vamos a hacer la trenza grande. Acuérdense que al comienzo hacíamos primero 2 varetas en relieve por detrás sobre las 2 primeras varetas que aparecen. Entonces hacemos una y 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer 2 varetas dobles en relieve por detrás sobre la tercera vareta que sigue. Es decir que esta, la primera y la segunda, dejamos sin tejer. Entonces hago 2 lazadas y empezamos a tejer a partir de la tercera vareta, que es esta. Entonces hacemos la primera vareta doble en relieve por detrás y ahora la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer nuevamente 2 varetas en relieve por detrás, varetas dobles, acuérdense, y las vamos a hacer sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. En este caso van a ver que en estas varetas dobles, a diferencia de lo que hacíamos con la trenza pequeña, mi aguja siempre va a ir por detrás de estas varetas dobles, de esta forma. En cambio, en la trenza chiquitita, lo que yo hacía, en este caso, mi aguja iba por delante de las varetas dobles y tejía de esta forma. Entonces, esa es la diferencia entre esas 2 trenzas para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a tejer 2 varetas dobles por detrás. En este caso, acuérdense que la aguja va por detrás de las varetas dobles que tejí sobre estas últimas. Y voy a tomar la primera vareta que pasé sin tejer, de esta forma. Y tejemos la vareta doble en relieve por detrás. Nuevamente, volvemos a hacer 2 lazadas y vamos a tejer sobre la vareta que sigue, que es esta. Van a ver que la aguja va por detrás de todo el tejido. Y tejemos la vareta doble que faltaba. Bueno, ya tejimos las 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer una vareta común y ahora vamos a hacer la trenza chiquitita. Acuérdense que tejíamos primero una vareta doble por detrás. Hacemos 2 lazadas, dejamos la primera y segunda vareta sin tejer y tejemos a partir de la tercera. Ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve por detrás sobre estas 2 varetas que pasamos sin tejer. En este caso, acuérdense que para la trenza chiquita, mi aguja no va de esta forma detrás de la vareta que tejí, de esta última que tejí, sino que va por delante de esta vareta, pero igualmente es por detrás porque cuando yo tejo estas varetas siempre las voy a agarrar por detrás del tejido. Entonces tejo una vareta y ahora tejemos la segunda vareta en relieve. Y de esta forma hicimos la trenza chiquita. Ahora voy a tejer 6 varetas comunes para terminar la fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y de esta forma terminé de tejer la fila, o la fila que sería la fila número 2. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido
Y ahora vamos a continuar tejiendo de esta forma, repitiendo lo que era la fila 3 y la fila 2 que modificamos porque se teje desde el lado del revés. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer repetición de fila, es decir que yo ahora vuelvo a repetir esta fila que era la fila número 3. Nuevamente vuelvo a hacer 2 cadenas para levantar la labor y voy a tejer 6 varetas al comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Y ahora tejo el grupo de trenzas como lo tejía para la repetición de la fila número 3. Vamos a hacer la primera trenza chiquita. Acuérdense que comienzo primero haciendo 2 varetas. Van a ver cuál es la diferencia con la fila número 2 modificada, porque van a ver que ahora en este caso es diferente. Bueno, primero hacemos 2 varetas en relieve por delante sobre la segunda y tercera vareta. Es decir que la primera dejamos sin tejer. Entonces tejo una y ahora tejo la segunda. Y ahora trabajamos una vareta doble en relieve por delante. Tomo 2 lazadas, la aguja va para atrás y tejemos sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Bueno, estoy repitiendo un poquito, ya sabemos muy bien tejer esta fila que es la repetición de la fila 3, así que no hay necesidad de seguir repitiendo o de explicándola porque ya la saben. Bueno, entonces las indicaciones van a ser que vamos a seguir tejiendo o repitiendo, mejor dicho, la fila 2 y 3. La 3, acuérdense que es la fila tal cual la veníamos tejiendo, en cambio la fila 2, que es esta que tejimos anteriormente, está modificada porque ya no trabajamos en redondo, sino ida y vuelta. Y vamos a tejer midiendo desde acá hasta tener aproximadamente entre 22 a 23 centímetros de largo.